Bueno, ya vio lo sencillo que es. Obviamente, ya no estamos en los primeros ejercicios, ya estamos en unos ejercicios un poquito más avanzaditos, porque el concepto de conjunto de datos es muy importante en programación, muy importante, ya que lo que se busca es replicar el mundo, que se mueve solo en términos de conjuntos, replicarlo en el computador. Entonces recuerde que es una matriz, un conjunto de vectores donde cada vector tiene unos datos y cada dato tiene una posición, o un conjunto de datos organizados en forma de filas y columnas. Veamos un segundo ejemplo. Veamos este segundo ejemplo que nos permite afianzar el concepto de lo que es una matriz. Para ello recordemos el enunciado, entonces, objetivo: construir un programa que permita cargar una matriz 3×2, luego leer un número entero y determinar si dicho número está en la matriz, avisar en caso de que no esté. Entonces, todo lo que vamos a hacer es tener en cuenta lo que es cargar una matriz, ¿sí? Resaltarlo. ¿Qué significa que sea una matriz 3×2? Ya sabemos que es un número entero, sin embargo, volvámoslo a resaltar y determinar bajo los conceptos de la programación qué es determinar, y eso corresponderá a nuestro análisis semántico. Cargar una matriz significa simplemente leer datos digitados por el usuario y almacenarlos en una matriz. Ya sabemos que es una matriz, ¿cierto? ¿Qué significa que sea una matriz 3×2? Significa que es una matriz que tiene 3 filas, o que está organizada mejor, que está organizada en 3 filas y 2 columnas. Ahora, ¿qué es un número entero? Número entero es un número que no tiene punto decimal y por lo tanto pues no tiene decimales. ¿Y qué es determinar? Determinar en términos de programación es definir si un dato cumple con una condición. En este caso es si un valor leído se encuentra en una matriz o entre los datos de una matriz. ¿Bien? Entonces el análisis CPS pues va a ser muy sencillo, de acuerdo a lo que hemos venido trabajando. La entrada, por supuesto, lo primero que hay que hacer es cargar la matriz 3×2. Entonces vamos a decir leer datos y guardarlos en una matriz, llamémosla M de nuevo, que tiene 3 filas, 2 columnas. Así de sencillo. ¿Bien? Ya vamos a especificar pues la forma exacta como lo vamos a hacer, pero por ahorita lo hacemos en términos generales. Lo segundo es que el segundo paso de este análisis CPS es que vamos a determinar, vamos a leer el número a buscar, leer el número a buscar. El tercer paso va a ser buscar dicho número en la matriz. Y la salida, sencillo también, es determinar si el número estaba o no en la matriz. Eso es simplemente lo que vamos a hacer. Ahora, aquí está concebido en términos generales. Vamos a especificar cómo vamos a hacer cada paso. Primero, cómo vamos a leer. Entonces vamos a decir que una variable que de nuevo llamaremos fil, que comienza en la primera fila y se va hasta la tercera fila con un paso de 1, y dentro de ello vamos a recorrer las columnas. Llamémosle col, ¿sí? Llamémosles col, y que va a ir desde la primera columna hasta la segunda columna, porque es solamente de 2 columnas con un paso de 1. Y aquí le vamos a decir que lea un dato entero y guárdelo en la matriz, con fila a fil, columna a col, ahí en esa posición. Y entonces aquí termina este ciclo y aquí termina este otro ciclo. Ahora vamos a leer el número a buscar. Bueno, este es muy sencillo, ¿cierto? Simplemente le vamos a decir lea un valor y guárdelo en una variable que la vamos a llamar número a buscar. Llamémosla así. Ahora, a continuación,
vamos a buscar dicho número en la matriz. Entonces, para eso, vamos a hacerlo de una manera muy sencilla. Como vamos a buscar dicho número en la matriz, vamos a recorrer la matriz. Pero antes de recorrer la matriz, vamos a utilizar una variable que va a llamar cont. Esa variable va a ser la clave. ¿Sí? El objetivo es decir si está o no está. Ese es el objetivo. Si el número que vamos a buscar está o no está en la matriz. No nos está preguntando cuántas veces está, no nos está preguntando en qué posiciones está, solamente si está o no está. Esta variable nos va a hacer el trabajo. Bien. Y entonces vamos a recorrer de nuevo la matriz. Para ello vamos desde la fila 1 hasta la tercera fila con un paso de 1 y luego dentro de cada fila desde la columna 1 hasta la segunda columna con un paso de 1 también. Y le vamos a decir que lea, vamos a preguntarle si el número a buscar está en la matriz. Para eso le decimos, si la matriz en la fila fil, columna col, es igual a la variable que hemos llamado número a buscar. Si eso es verdad, entonces vamos a decirle que contador igual a contador más 1. Le va a decir, pero ahí está contando. Sí, tranquilo. Ahorita vamos a definir por qué ponemos contador igual a contador más 1. Cuando nos están preguntando eso, ¿cierto? Y aquí estamos finalizando los ciclos. Bueno, aquí viene la parte clave. La salida es determinar si el número estaba o no en la matriz. Entonces miren ustedes lo sencillo que es y la razón por la cual esa variable contador es tan importante. Preguntemos, si el contador es igual, después de haber hecho el proceso anterior, si el contador es igual a 0, ¿qué significa? Pues que el número no estaba. Entonces escriba el número no estaba en la matriz, ¿cierto? Y si no, o sea, si el contador tiene un valor, cualquiera que sea, ¿qué significa? Pues que el número sí estaba. Sí estaba en la matriz. O sí está en la matriz, como lo queramos redactar. Así es de sencillo. Y termina aquí ese proceso. Recuerde, la pregunta era si estaba o no estaba el número. No dónde estaba, en qué posición, en qué fila, en qué columna, cuántas veces está, nada de eso. Solo si estaba o no estaba, ahí estamos respondiendo. Cont, si vale 0 es porque en ningún momento lo encontró. Si no vale 0 es porque sí lo encontró. ¿Cuántas veces? No nos interesa porque no nos está preguntando eso. Veamos entonces la prueba de escritorio muy sencilla y para ello, o prueba en frío, para ello recordemos que vamos a hacer, al reservar un espacio para la memoria y otro espacio para la pantalla. Bueno, tal y cual como lo hicimos ahorita, ya sabemos que aquí vamos a utilizar una matriz que es una matriz 3×2. Para la prueba en frío necesitamos el espacio para la memoria y el espacio para la pantalla. Entonces, ya sabemos que vamos a utilizar una matriz que tiene 3 filas, 2 columnas. Entonces, matriz M, fila 1, fila 2 y fila 3 y columnas, columna 1 y columna 2. Esa es la matriz que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Y entonces que tenemos dos variables que nos van a servir para ubicar la variable fill y la variable call. Y también tenemos por allá una variable que se llama cont. Recuerden que en la memoria ponemos todo lo que va a ir en la memoria. Bueno, para ello, para facilitar este trabajo, voy a copiar este código para que quede un poco más didáctico de cómo vamos a leer la matriz, que es lo primero que vamos a hacer, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerlo así, de forma que quede un poquito más claro. Lo primero que vamos a hacer. Entonces, vamos a decir aquí, dice que fill comienza en 1, fill comienza en 1 y call va a comenzar en 1 también, ¿cierto? Luego dice, lea un valor igual de lo de la matriz en la fila fill columna call. O sea, vamos a leer un valor, supongamos que se le leyó el valor 4. Y entonces, ¿dónde se va a guardar? En la fila 1, columna 1, porque eso es lo que está diciendo allí. Fila 1, columna 1, aquí queda el 4. Como hay un paso de 1, entonces call, que es el ciclo interno, se incrementa en 1, o sea, queda valiendo 2. Ahora dice, lea de nuevo un dato y guárdalo en la matriz fila, fill, columna, call.
Entonces supongamos que es un 3, bien. Y entonces va a guardar ese 3 en la fila 1, columna 2. Fila 1, columna 2, aquí queda el 3. Como ya llegó al tope call, entonces incrementa la fila en 1, queda valiendo 2, y call vuelve a 1. Esta vez, entonces, de nuevo va a decirle, lea un dato, supongamos, solo por razones didácticas, lo voy a poner aquí abajito, ¿sí? Supongamos que se lee el número 5, y entonces lo va a guardar en la fila 2, columna 1, sería aquí en este espacio. Incrementa call, y entonces va a leer un dato entero, y supongamos que se lee el número 4 de nuevo, ¿de acuerdo? Ya en este momento, ¿dónde lo va a almacenar? En la fila 2, columna 2, o sea que el 4 va a quedar aquí. Como call llega a su tope, entonces fill incrementa hasta 3, de acuerdo a lo que dice el ciclo, y call vuelve a 1. Entonces esta vez va a guardar el dato en la fila 3, columna 1. ¿Cuál dato? El que va a leer a continuación. Aquí sí hay un número 6. Y entonces va a guardarlo en la fila 3, columna 1, que sería este espacito de aquí. Ahí queda guardado, porque allá dice, lea un dato y guárdalo en M, fila, fil, columna, col. Incrementa col en 1, queda convertido en 2, y va a leer otro dato, ¿sí? Y supongamos que es un 2. Y ese 2 entonces lo va a guardar en la fila 3, columna 2, o sea, aquí, fila 3, columna 2, ahí queda guardado el 2. Y con eso cumple, ¿por qué? Porque ya fill llegó a su tope y call llegó a su tope. Llegaron al tiempo. Entonces queda el primer paso, listo, ya se llenaron los datos de la matriz. Ahora vamos al segundo paso, leer el número a buscar. Como vamos a leer el número a buscar, entonces aquí hay una variable que ahorita nos faltó, que es la variable número a buscar, así lo llamamos. Entonces le vamos a pedir al usuario que nos digite un dato, un datico, el número a buscar, ¿sí? Y el número a buscar, supongamos que él quiere buscar si está el 4. Entonces, el número a buscar sería el 4. Ese sería el paso 2. Ahora vamos al paso 3. Para facilitarlo, voy a copiar este código y lo vamos a poner aquí abajito, que es donde vamos a buscar ese número en la matriz. Donde lo vamos a buscar ese número en la matriz. Bien. Y entonces, aquí es donde viene esa clave con la variable cont. Cont va a empezar en 0. Entonces, cont comienza en 0. Y ahora dice que fill va a comenzar en 1 y dentro de fill call va a empezar en 1. Y pregunta, M en la fila fill columna call, o sea, M11, o sea, fila 1, columna 1, 4. ¿Es igual al número de buscar? Sí lo es, porque el número de buscar es 4. Entonces dice contador igual a contador más 1, por lo tanto, aquí queda convertido en 1. Ahora incrementa call a 2 y va a preguntar, M, que es la matriz, en la fila fill columna call, o sea, fila 1, columna 2, o sea, el valor 3. Es igual al número de buscar 4, no lo es, entonces incrementa la fila en 1 y call vuelve a 1. Ahora pregunta, la matriz en la fila 2, columna 1, o sea, el valor 5. Es igual al número a buscar, que es 4, no lo es, entonces incrementa call por el paso de 1 y por ser el ciclo interno. A continuación, pregunta la matriz en la fila fill columna call, o sea, fila 2, columna 2, o sea, este valor 4. ¿Es igual al número de buscar? Sí lo es. Entonces, contador igual a contador más 1. Contador tiene 1 más 1, nos daría 2. Y entonces, incrementa fill en 1 y call vuelve a 1, porque es el ciclo interno. Vuelve y pregunta, la matriz en la fila fill columna call. La matriz en la fila fill columna call, o sea, fila 3 columna 1, o sea, este 6. ¿Es igual al número de buscar, que es 4? No lo es, pues incrementa call. La matriz en la fila fill columna call, o sea, fila 3 columna 2, o sea, este 2. ¿Es igual al número de buscar? No lo es, porque esto vale 2 y el número de buscar es 4. Entonces simplemente termina allí. Ahora, veamos entonces, ya hemos aquí superado el paso 3, veamos qué dice el paso 4. El paso 4, solo por razones didácticas, lo voy a copiar aquí para que quede pues un poquito más claro.
Y veamos entonces qué dice. Dice simplemente, de acuerdo a lo que está en el paso 4, él pregunta, cont es igual a 0 y vamos a ver cont cuánto vale. Cont vale 2. O sea que no es igual a 0. Por lo tanto, él se viene y a este si no y va a escribir el número si estaba en la matriz. ¿Dónde lo escribe? Por supuesto que en la pantalla. O el número si está en la matriz, como lo queramos redactar. El número si estaba en la matriz. En caso de que cont valiera 0, ¿qué nos respondería? Pues diría el número no está en la matriz o no estaba en la matriz, que también sería cierto porque significa que en ningún momento lo habría encontrado. Veamos la pantalla. En la pantalla aparece un conjunto de números en forma de matriz. Aparece el número 4, que es el valor que se quiere buscar y que efectivamente está en la matriz. Y al final dice el número sí estaba en la matriz. El número que se iba a buscar estaba en la matriz, lo cual es cierto. La pregunta es, ¿se logró el objetivo? Efectivamente se logró el objetivo.